voy a poner el video porque yo creo que el problema es que mi internet es muy malo y por lo tanto yo creo que es por un tema de internet que se cae la clase. Entonces no voy a utilizar el video, ¿ok? Bueno, como les decía por el chat, la hora del quiz va a ser básicamente, depende cuánto nos demoremos con esto, ¿ya? Pero en definitiva, el máximo va a tener que ser a las 2:15, y yo creo que vamos a tener entre media hora, 45 minutos de ¿cómo se llama?, de tiempo para el quiz. Es un quiz relativamente sencillo, es bastante aplicado, así que no creo que tengamos problemas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con la continuación de la clase anterior, y en la clase anterior vimos básicamente todo lo que implica. Sí, yo todavía estoy viendo lo que va a pasar con el quiz 1, ¿ya? Estaban bien malas las notas, sí. Estaban bien mal. ¿Ok? Por lo tanto, ahí voy a ver lo que voy a hacer con ese quiz, ¿ya? De ahí les voy a comentar. Ahí les voy a comentar lo que, con ustedes cuál es mi decisión, y si todos estamos de acuerdo, la verdad que estaríamos entonces. ¿Ok? Ya, ahí voy a empezar a grabar. Bueno, entonces el tema acá es el siguiente, que uno, cuando uno de alguna manera trata de entender un poco más cuáles son los factores que generan este cambio a nivel de las poblaciones, producto de la selección genética, llegamos a la conclusión de que dependía de básicamente 4 componentes, 4 parámetros. El primero, bueno, es la varianza aditiva, ese es donde dice acá A, es básicamente cuánta variabilidad genética existe en la población. ¿Ok? Por eso que es muy importante, cuando uno comienza un programa de mejoramiento genético, sigma cuadrado A, sigma. Por eso es muy importante, cuando uno comienza un programa de mejoramiento genético, comenzarlo considerando la mayor variabilidad posible. Y eso ocurre básicamente cuando uno tiene una población que está sana genéticamente, ¿ya? Es decir, una población que tiene poca consanguinidad, ¿ya? Y lo más importante, que cuando uno tiene una población así, seleccionada, y una población pequeña, en la mayoría de los casos, les debo decir que las poblaciones de selección de distintos animales son poblaciones relativamente pequeñas, ¿ya? Estamos hablando de 200 padres por generación, 300 padres por generación, y por lo tanto son intrínsecamente muy pequeñas. Por lo tanto, hay que siempre considerar la mantención de la consanguinidad para poder mantener la variabilidad genética, ¿ya? Que esta parte es lo que está acá como sigma A, ¿ok? Lo otro importante, que como también lo veíamos, depende básicamente de la biología de la especie, es la intensidad de selección, que depende además de cuán intensa sea nuestra selección, y eso depende directamente de la biología, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, tenemos básicamente tamaños de camada muy pequeños, y por lo tanto para obtener los reemplazos necesitamos esperar una cantidad de tiempo necesaria para reemplazar a los padres, y por lo tanto no es un reemplazo rápido, ¿ya? Pero como si lo comparamos, por ejemplo, con peces, o básicamente organismos que tienen tamaños de camada muy grandes, muy altos, la intensidad se hace muy importante, ¿ya? Muy alta. Por lo tanto, se hace mucho más rápido el progreso genético por generación, ¿ok? Para que nos entendamos, R es la respuesta a la selección, el cambio del valor genético por generación, y eso define básicamente el progreso genético de una población producto de la selección genética, ¿ya? La próxima clase vamos a ver ejemplos de cómo efectivamente ojalá alcancemos hoy día, pero cómo la selección genética cambia las poblaciones, y vamos a ver ejemplos importantes, por ejemplo en pollo.
Ustedes saben que en estos momentos un pollo broiler puede estar listo a los 43 días para que sea faenado. Y eso ocurría en los años 50, cuando comenzó los programas de selección genética para broiler y para aves. Se podrían demorar perfectamente 4, 5, 6 meses. El cambio ha sido tan impresionante que si uno compara un pollo a la misma edad, son animales completamente distintos, ¿ya? Ahora, esto ustedes también lo ven, no solamente en animales que están asociados a producción, sino que también animales asociados, por ejemplo, animales domésticos, ¿ya? Si uno considera, por ejemplo, el perro, con su antecesor anterior, que fue el lobo, por ejemplo, ustedes ven que existe una gran disparidad de animales, de raza, y esas razas son producto de la selección de los animales, ¿ya? En el caso de los perros, ahí hay problemas porque efectivamente, debido a que cómo se seleccionaron y cómo se generaron esas razas, fue una selección muy intensa y con muy pocos animales. En general, hay ciertas razas que tienen intrínsecamente problemas genéticos, ¿ya? Porque definen básicamente, esta pequeña población define que haya, por ejemplo, la expresión de ciertos defectos genéticos que no son, básicamente, en la condición normal no se expresan cuando los animales son heterocigotos, por ejemplo, u homocigotos dominantes, pero sí se expresan cuando son recesivos. Y como las poblaciones son muy consanguíneas, estos genes deleterios se expresan entonces y crean las enfermedades que uno puede ver en distintas razas, ¿ya? De enanismo a problemas de desarrollo óseo, mucho, ¿ya? Por lo tanto, es importante. Si uno va, por ejemplo, a otras especies, por ejemplo, como los esturiones, en definitiva ahí uno ve que, digamos, a pesar de que son poblaciones censales muy grandes, y eso lo vimos cuando discutimos la consanguinidad, cuando son poblaciones censales muy grandes, independientemente de eso, la cantidad de individuos que generan esa población es muy pequeña, digamos padres, y por lo tanto la consanguinidad es muy alta, y de hecho una de las pesquerías más importantes en Rusia colapsó producto de este pequeño tamaño efectivo que tenían las poblaciones de esturiones en algunos ríos de Rusia, por lo tanto es importante, ¿ya? Entonces, además de todo el cambio genético, lo que es importante acá también que ustedes sepan es que el cambio genético es acumulativo, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con cambios asociados a manejos nutricionales, por ejemplo, si aumentamos la cantidad de proteína de la dieta y tenemos un grupo experimental, por ejemplo, y le damos un alimento que es de mejor calidad, a ese grupo experimental, claro, efectivamente, va a tener un mayor rendimiento. ¿Okay? El problema es que cuando uno quita ese alimento de buena calidad, la población llega al nivel basal. ¿Okay? En el caso de la selección genética, no ocurre eso, porque debido a que uno está cambiando, está reemplazando los genes que son mejores para el sistema de producción, este cambio es acumulativo de generación en generación. Y por lo tanto, uno visualiza a nivel de las distintas generaciones o a través de los años un progreso que es constante, acumulativo, de menor a mayor producción. ¿Okay? Y por eso que es tan importante desde un punto de vista práctico la selección genética, porque efectivamente, producto de la selección genética, nosotros ahora podemos tener distintos, digamos, animales o razas que son productivamente muy relevantes, ¿ya? Es decir, mucho de la proteína que uno consume, digamos, en el caso, por ejemplo, de las aves, es proveniente de los programas de selección genética. Y uno ve que efectivamente el punto principal de todo esto es que los programas de selección genética básicamente mejoran la rentabilidad del sistema productivo, en términos de si estamos incluidos dentro de un sistema de producción. ¿Por qué? Porque los caracteres que uno selecciona son caracteres que efectivamente están asociados a una mayor rentabilidad. ¿Okay? Y eso es lo que se define como objetivo de mejoramiento, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, uno de generación en generación va mejorando la rentabilidad del sistema, producto de la selección de estos caracteres que son básicamente, marginalmente generan una rentabilidad potencial mayor que otros. ¿Okay?
Por eso es que es tan importante y por eso es que es tan relevante a nivel mundial la selección genética, porque define básicamente los sistemas productivos y define la rentabilidad de un sistema de producción en el largo plazo. ¿Ya? Por eso que todas las producciones, digamos, todas las producciones animales tienen efectivamente asociados programas de mejoramiento genético. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo, en el tema de la acuicultura, existen empresas de genética que venden material genético, en el caso de los salmones ova. Por ejemplo, en el caso del Programa Nacional de la Ceriola, la empresa que vende material genético vende larva. En el caso de, por ejemplo, los cerdos, se venden abuelos, y con eso se definen los cruzamientos posteriores dentro del sistema de producción que uno tiene. En el caso, de, por ejemplo, de los bovinos, el mejoramiento genético se disemina producto de la utilización de semen congelado mejorado, y por lo tanto eso define básicamente el sistema. ¿Ya? Y por lo tanto es práctica habitual que en un sistema de producción establecido, rentable, uno utilice material genético mejorado genéticamente. ¿Ya? Y es justamente por esto, porque uno, a medida que utiliza ese material genético, va generando un mayor cambio a nivel de la rentabilidad del sistema, y va cambiando básicamente la producción, va aumentando la producción de esos caracteres que son más relevantes desde el punto de vista de la rentabilidad, y por ende entonces tenemos ahí cambios importantes a nivel del sistema de producción. ¿Okay? Yo les voy a mostrar en algún momento qué sucedió con la producción de leche, y cómo, por ejemplo, en los años 40 la producción de leche era aproximadamente 2.500 kilos, y ahora estamos casi en los 6.000, 7.000 kilos por lactancia. Por lo tanto, había un cambio enorme en cómo las especies básicamente, los distintos sistemas de producción han cambiado producto de los programas de selección genética. ¿Ya? Vamos a hablar un poco someramente en algún momento de cuáles son los efectos de la selección. Lo vemos un poco más asociados en otros cursos, como por ejemplo el curso de biotecnología reproductivas de Oscar Peralta, y ahí de alguna manera discutimos cuáles son los efectos de la selección, porque efectivamente cuando uno selecciona, existen caracteres que están correlacionados con el carácter que uno está seleccionando, y por lo tanto, perfectamente, por ejemplo, como ha pasado con la producción de leche, la producción intensa de la producción láctea, digamos, y la selección genética por producción láctea, ha generado respuestas que son correlacionadas, como se dice, en otras características en forma negativa, como por ejemplo las características reproductivas. Entonces, muy importante también monitorear muy bien cuál ha sido el cambio en otras características cuando uno se embarca en un programa de selección genética. Eso se ve, por ejemplo, en el caso de los pavos. ¿Ya? Los pavos son tan grandes que no pueden de alguna manera cruzarse de forma natural, y los cruzamientos se hacen básicamente en base a semen congelado, semen fresco. ¿Okay? No sé si tienen preguntas de la clase anterior. ¿No? Bueno, voy a seguir entonces con ¿cómo se llama? Con la clase. Y bueno, desde un punto de vista práctico, bueno, si ustedes ven acá, si esta parte de la fórmula, esta parte de la fórmula es una correlación, ¿ok? Y la correlación es una correlación entre lo que denominamos como una I, que es un índice, es un valor, y el valor genético que no tiene sombrero, como decíamos en la clase anterior, que es el valor genético verdadero. ¿Okay? Y esta correlación es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, en la fórmula está en el numerador, y si aumenta esta correlación, va a aumentar directamente la respuesta. Y por lo tanto, mucho de lo que nosotros hacemos dentro de los programas de mejoramiento es tratar de incrementar básicamente esta parte de la fórmula, que es la correlación entre el índice, que es un valor, y el valor genético verdadero. ¿Okay? Esto es difícil de cambiar,
En algunos casos se puede cambiar, pero es muy difícil. Y la variabilidad genética es intrínseca de la población, como ya sabemos, y por lo tanto es imposible de cambiar. ¿Okay? Por lo tanto, nos queda mejorar la intensidad de selección, mejorar el intervalo generacional y mejorar básicamente esta parte de la fórmula, que es la que vamos a ver en esta clase. ¿Okay? Entonces, para que nos entendamos, esa es la correlación entre un índice, que es un valor específico, y que podríamos definirlo como un predictor del valor genético. O sea, podríamos perfectamente cambiar esta parte de la fórmula como A, pero A sombrero, y A sin sombrero, que es el valor genético verdadero. ¿Ok? Y esa correlación depende de la información que se utilice para predecir los valores genéticos. ¿Ok? Y por eso es tan importante. ¿Ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, seleccionar animales en base a su valor fenotípico solamente, que utilizando, por ejemplo, información de parientes. O en el caso, por ejemplo, de la producción láctea, no podríamos seleccionar, por ejemplo, toros, porque los toros no producen leche. Entonces, ¿cómo de alguna forma nosotros obtenemos un valor genético de ese toro para producción de leche, si efectivamente sin contar con valores fenotípicos del propio candidato? Por lo tanto, es parte de lo mismo. Entonces, tenemos que de alguna forma tratar de entender cómo uno puede incorporar información de parientes para poder, de alguna forma, poder seleccionar animales y además mejorar la respuesta que uno obtiene por generación para los caracteres que estamos nosotros seleccionando y que son los rentables. ¿Ok? Entonces tenemos varias formas de ver esto. Podríamos tener, por ejemplo, información de parientes que son medidos para la misma característica del individuo que estamos seleccionando. Podríamos tener, por ejemplo, información de las hijas de un toro, que son las que producen leche, y como comparten con su padre la mitad de su valor genético, eventualmente uno podría ocupar esa información como parte de nuestro sistema, de nuestra evaluación genética, por ejemplo. O, por ejemplo, como lo que dice acá, información de parientes medido para una característica no medida en el propio individuo, por ejemplo. O bien podríamos combinar información del propio individuo, información fenotípica, me refiero a información fenotípica, e información de pariente. Por ejemplo, si tenemos, en el caso del crecimiento, si tenemos información del candidato, podríamos tener, si tiene más hermanos, podríamos obtener información de los hermanos, y de esta forma entonces uno puede combinar la información del propio individuo con la información de los hermanos, y esto hace que la correlación entre el valor, el índice, y el valor aditivo la correlación entre el índice y el valor aditivo de esa característica se incremente. Y por ende entonces estamos mejorando, aumentando la respuesta que tenemos dentro de nuestro sistema para el carácter que queremos medir, que en este caso sería el crecimiento. ¿Okay? Entonces, para eso, vamos a definir un concepto que, como ya les decía, es un índice, y obviamente como lo estamos utilizando para seleccionar animales, lo vamos a denominar índice de selección. ¿Ya? Y el índice, la verdad que es muy sencillo, es simplemente una sumatoria de valores agregados que de alguna forma, por ejemplo, son ponderados por estos beta. Esto se podría definir como una ecuación de regresión de coeficiente de regresión parcial de el valor fenotípico expresado como desvío del promedio, como en este caso, y de alguna forma estos coeficientes de regresión parcial básicamente se agregan unos con otros dependiendo de la cantidad de información que uno dispone para evaluar el individuo que queremos evaluar. ¿Okay? En este caso, el individuo vamos a definirlo como el individuo Y, y el valor fenotípico del individuo Y es esta Y. ¿Okay? Fíjense ustedes lo siguiente.
el índice, en este caso, asume que el promedio de la población es conocido. ¿Ok? Lo que está acá. ¿Ya? Es decir, uno asume que conoce ese valor, cosa que no es verdad en la realidad, porque si queremos conocer el valor verdadero del promedio de una población, tendríamos que medir todos los animales que existen en producción a nivel mundial, por lo tanto no es real. Y siempre estamos, de alguna forma, utilizando información parcial o muestras de los promedios que queremos calcular, o que queremos utilizar. Y por lo tanto, la práctica es que este valor sea un U sombrero, un mu sombrero, ¿ya? Esa es la parte práctica, pero la parte teórica es que efectivamente uno asume que el valor del promedio poblacional es conocido, ¿ya? Ahora, puede ser el valor de un animal en un cierto predio, y por lo tanto ahí se convertiría ese valor promedio en un factor de corrección, si uno, por ejemplo, quisiese utilizar información de distintos predios, o bien, si tenemos una sola población y una población grande, es básicamente la muestra que nosotros tomamos para ese carácter en un periodo de tiempo específico, en una cantidad finita de animales que estamos utilizando para calcular ese promedio. ¿Okay? Pero en teoría, nosotros, para hacer más sencillo toda la derivación de todos estos coeficientes de regresión, asumimos que el promedio es conocido, ¿ya? Y tenemos entonces la fuente de información que corresponde a Y sub I, que es básicamente el valor del individuo, que se pondera por este beta, ¿ya? 2. Y tenemos la información del pariente, que es el J, que es un pariente del individuo I, y también se desvía el promedio poblacional y se pondera por este beta 1, ¿ya? Puede ser beta 1 acá, beta 1 2, da lo mismo, pero sí, este beta 2 corresponde en la derivación corresponde al coeficiente de regresión parcial del desvío fenotípico del candidato, y el beta 1 corresponde al desvío fenotípico del pariente. ¿Okay? De esto es aparente entonces que si uno utiliza información de individuos que no son parientes dentro del candidato que nosotros estamos evaluando, inmediatamente este coeficiente de regresión se hace cero. Por tanto, no sacamos nada con incorporar información de animales que no están incluidos dentro que no son parientes del candidato, porque la verdad es que esos animales no aportan información genética que permita mejorar la predicción del valor genético de ese candidato. ¿Okay? Y por lo tanto, entonces, eso genera que definamos básicamente el sistema de ecuaciones en base a estas dos fuentes. ¿Okay? Y es importante que sea pariente, porque como vimos en las clases anteriores, los parientes comparten genes. Y por lo tanto, la única forma que nosotros tenemos de utilizar esa información es porque efectivamente parientes comparten alelos que son idénticos por descendencia, y por lo tanto definen básicamente esta correlación que existe entre los valores fenotípicos que de alguna manera uno obtiene, o estas covarianzas que uno de alguna manera obtiene entre individuos que son parientes, ¿okay? Como lo vimos en las clases anteriores. ¿Okay? Si los animales no son parientes, las covarianzas entre los valores fenotípicos de esos animales son cero, y por lo tanto no generan información parcial para estimar, en este caso, el valor genético del individuo I. Fíjense ustedes que nos interesa el individuo I, por lo tanto el índice tiene un subíndice I, ¿okay? Que en este caso es el de acá. O sea, nosotros estamos calculando el índice del individuo I, y ese valor depende de la primera fuente de información, que es básicamente del pariente del individuo I, y la fuente de información que corresponde al propio individuo I. ¿Okay? Ahora, ¿estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no de esta materia en general, es como de la prueba de la próxima semana. Estamos en la clase. No, sí, es que, como son estos que llevamos 2 clases nomás de la materia nueva después de la prueba, a eso voy. Y tendría una prueba de 2 clases, era eso, como que me acabo de dar cuenta.
¿Con quién estoy hablando? Ya no sé. Con el Oliver, el delegado. ¿Ya? Sí, efectivamente. Está Ah, ya, perfecto. bueno. ¿Ya? Ya. Ok, gracias. Eso es. Ya. Ya. Entonces el punto acá es el siguiente. Justamente, Alison, es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Porque el valor de beta es un valor que es desconocido. Entonces tenemos que efectivamente tratar de obtener el valor de beta para poder hacer esto de la mejor forma posible. ¿Ok? Y hay distintos criterios. ¿Ya? El criterio más importante, o hay dos propiedades que uno utiliza para, de alguna manera, derivar y obtener los valores de beta. ¿Ya? La primera propiedad corresponde a la correlación genética entre los valores genéticos aditivos y el valor de índice. ¿Ok? Es decir, lo que tratamos de hacer es que el índice sea el mejor predictor del valor aditivo verdadero que no conocemos, y eso lo obtenemos en base a una máxima correlación. ¿Okay? De la misma forma, la otra propiedad que también se debe cumplir, que es la misma básicamente, es que los desvíos al cuadrado, la sumatoria de los desvíos al cuadrado, entre el índice y el valor genético verdadero, sea un mínimo. Porque efectivamente, si ustedes se acuerdan con el gráfico de la regresión, mientras más pequeñas son las diferencias que existen entre la línea de regresión y los valores genéticos verdaderos, cuando se grafican en relación al desvío fenotípico, acuérdense ustedes que mientras más alta sea la heredabilidad, menor va a ser esa diferencia, y por lo tanto, si la heredabilidad es 1, por ejemplo, la línea de regresión corresponde al valor verdadero. Y lo mismo pasa acá. Pero eso está asociado a la definición de lo que se denomina los mínimos cuadrados. ¿Okay? Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos básicamente que definir cómo vamos a calcular, en ese caso, estas dos propiedades. ¿Ya? Entonces, si se cumplen estas dos propiedades, es decir, máxima correlación o menores diferencias al cuadrado, el mínimo de las diferencias al cuadrado entre el valor genético verdadero y el índice, si se cumplen estas propiedades, lo que va a suceder es que vamos a maximizar la probabilidad de rankear a los animales de forma correcta dentro de de nuestra población, y por lo tanto vamos a maximizar el promedio de esos animales para los valores genéticos verdaderos cuando seleccionamos en base al índice. ¿Ok? Y por eso es tan importante hacer esto de la mejor forma posible para poder llegar a obtener los mejores betas. Porque uno podría eventualmente decir, ok, voy a utilizar, por ejemplo, una ponderación de, por ejemplo, vamos a ponderar 1 para el candidato y 0.5 para el pariente, pero quizás en relación a los betas, es decir, el beta 1, el beta 2 sería, para la ecuación que vimos, 1, y 0.5 para el pariente, el beta 2, el beta 1 en este caso, de la ecuación que vimos antes, pero esto quizás no genere o no permita que se maximice la ganancia genética por generación producto de la selección en base a ese índice. Porque ese índice no está construido en base a una propiedad específica, que es la que queremos contar, que es básicamente que sea el mejor predictor lineal de los valores genéticos aditivos verdaderos. ¿Ok? Entonces, para ver esto, vamos a irnos un poco más a... esto se ve difícil, pero es sumamente fácil. ¿Ah? Así que no se sientan amenazados con lo que viene, porque es sumamente fácil, y de hecho es más fácil que si uno lo hiciese básicamente de forma escalar. ¿Okay? Bueno, en este caso particular, vamos a definir que el índice es igual al vector de los valores genéticos predichos, ¿okay? Que es este T sombrero. ¿Okay? Pero he dicho porque efectivamente son valores que vamos a tratar de obtener para predecir valores genéticos. Por lo tanto, se llaman valores genéticos predichos, valores aditivos, como lo vimos en las clases anteriores. ¿Okay? SI va a ser igual a beta, que es el vector de los ponderadores, es decir, en el caso de dos fuentes de información vamos a tener dos vectores, o sea, dos ponderadores, el beta 1 y el beta 2. Si tenemos una fuente de información vamos a tener solamente uno. Y X es básicamente
el desvío, el vector de los desvíos del promedio poblacional. ¿Ok? Que en este caso es un vector, no una matriz. ¿Ok? Pero depende. En términos generales, si tenemos dos características, básicamente va a ser una matriz. Si tenemos una característica, va a ser simplemente un vector. ¿Ok? Entonces, el índice lo vamos a definir como un beta prima, que es simplemente la traspuesta del vector beta, y el vector de las observaciones expresadas como desvíos del promedio poblacional. ¿Ok? Acuérdense ustedes que una de las propiedades era el mínimo de las diferencias entre el valor genético verdadero y el valor genético y el índice. La sumatoria de las diferencias entre el índice y el valor genético verdadero es un mínimo, y por lo tanto eso es lo que tenemos expresado acá arriba. ¿Ok? Que notación matricial tiene esa forma. ¿Ok? No se compliquen con eso. Pero sí les debo decir que para obtener, y eso es lo más importante de esto, para obtener los beta que cumplan las dos condiciones, máxima correlación y menor, y que cumplan las condiciones de los mínimos cuadrados, básicamente, debemos obtener la primera derivada igual a 0 y obtener básicamente el sistema de ecuaciones que nos permite obtener y decir que los beta que nosotros utilizamos para el índice son los que permiten maximizar o obtener los mejores predictores lineales de los valores genéticos de esos animales. ¿Okay? Si nosotros hacemos eso, básicamente, si operamos, tomamos la primera derivada, igualamos 0, y resolvemos ese sistema de ecuaciones, básicamente vamos a obtener que beta es igual a una matriz, que es una matriz de varianzas y covarianzas fenotípicas, que la vamos a ver, no se compliquen, es una matriz de varianzas y covarianzas fenotípicas, que se debe invertir, multiplicado por la matriz de covarianzas fenotípicas y genéticas, ¿ya? O más bien, es la covarianza entre los valores fenotípicos y los valores genéticos aditivos, ¿ya? Que es C. Y esto es básicamente un vector. ¿Okay? Entonces, tenemos ya básicamente obtenidos los beta en base a esta resolución que permite definir estos beta como los mejores predictores lineales de los valores genéticos verdaderos. Obtenemos este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y lo más interesante de este sistema de ecuaciones es que no tenemos que hacer nada más de lo que ya hemos visto en el curso para obtener, en este caso, la matriz P y el vector C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vector P, o sea, la matriz P, es básicamente las covarianzas entre los valores fenotípicos de los candidatos que estamos de alguna manera incluyendo en el índice. ¿Ya? Y por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, un padre y un hijo, la covarianza, el lugar donde corresponde la covarianza entre el padre y el hijo va a ser igual a un medio de la varianza aditiva, y en la diagonal donde corresponde la matriz, que lo vamos a ver al tiro, va a ser básicamente la varianza aditiva, y por lo tanto tenemos todo construido, y en el caso de Z exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero no estamos haciendo nada distinto de lo que estábamos básicamente haciendo o de alguna manera tratando de hacer antes en las clases anteriores. ¿Okay? Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a definir entonces el primer índice, en base a la información del propio candidato. Vamos a ser muy sencillo. Y en ese caso P, como tenemos solamente una fuente de información, está definido básicamente por la varianza fenotípica. ¿Okay? Porque la covarianza de P con P, como ustedes saben, de P sub I con P sub I, es básicamente la varianza fenotípica de la característica. ¿Okay? Y el vector C, que en este caso también es una escalar, lo obtenemos de la misma forma que obteníamos el cálculo de la heredabilidad del carácter. Y ustedes ven que la covarianza es básicamente la varianza genética aditiva de la característica. Y si uno opera este sistema de ecuaciones, acuérdense que beta es igual a la invertida de P, a la matriz invertida P por C. Beta en este caso entonces 1 partido por la varianza fenotípica, multiplicado por la varianza aditiva, y eso, ¿qué es lo que es? La heredabilidad del carácter.
O sea, es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta todo este rato, todo este tiempo. Por lo tanto, el valor fenotípico expresado como desvío poblacional multiplicado por la heredabilidad del carácter es el mejor predictor lineal del valor genético aditivo de ese carácter, de ese individuo, cuando se considera efectivamente esa fuente de información solamente. ¿Okay? Y el índice va a ser básicamente la multiplicación de la heredabilidad por el desvío fenotípico del individuo del promedio poblacional. Y acá obtenemos el valor promedio de la población, que es el valor que nunca vamos a conocer, pero asumimos que es conocido. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos básicamente dos fuentes de información? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si ustedes tienen ustedes son criadores de perros, ¿ok? Y son criadores de labradores, ¿ok? Y quieren seleccionar sus reproductores en base a reproductores que tienen menor displasia cadera, ¿ok? Lo usual es que tengamos, por ejemplo, podríamos tener las radiografías de cadera de el individuo que es nuestro reproductor, ¿okay? Podríamos tener información de los hijos de ese reproductor, podríamos tener radiografías de los padres de ese reproductor, y eventualmente cómo combinamos toda esa información para llegar a un solo valor genético del candidato que nosotros queremos seleccionar. Ese es el tema. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la práctica, cuando queremos, por ejemplo, tenemos mediciones de muchos animales por familia, ¿ya? Sin embargo, queremos definir cuál animal o qué animal es el mejor. Tenemos información de hermanos, por ejemplo, entonces tenemos que calcular, o utilizamos toda la información que está disponible para poder calcular ese valor genético, y utilizaríamos información de los hermanos, porque los hermanos también aportan con información para el valor genético. O podríamos utilizar información, si nos vamos con información molecular, podríamos utilizar información de marcadores moleculares, por ejemplo, y obtener un índice que permitiese, por ejemplo, incluir información de ciertos marcadores, ¿ya? Considerando básicamente cuán parecidos son los animales que comparten los mismos alelos. ¿Okay? Eso es otro cuento, eso, ¿ya? Entonces, básicamente, cómo de esta forma de llegar a seleccionar animales, considerando la heredabilidad y un índice, cómo utilizamos información de todas estas fuentes, es decir, del padre, de la madre, de los hermanos, etc. Porque para cada uno de esas fuentes de información tenemos que calcular un beta. Pero el procedimiento ya lo tenemos. Simplemente tenemos que calcular, obtener la matriz P de covarianzas fenotípicas entre las características, entre las fuentes de información, y el vector C, que corresponde básicamente al valor de la covarianza entre los valores fenotípicos y los valores genéticos aditivos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtenemos la matriz P? La matriz P la vamos a definir entonces como una matriz que tiene básicamente componentes en la diagonal, que son las covarianzas de la fuente de información PI con PI, y en este caso PJ con PJ. Imagínense ustedes que la matriz P tiene acá, para que se la visualicen, digamos, tiene un PI acá y tiene un PJ acá. Lo voy a poner acá. PJ, PJ, PI. Y lo mismo pasa acá. Ok, tenemos esto acá. Entonces imagínense esto de la siguiente forma. Esa matriz P es una matriz de 2 por 2,
porque tenemos dos fuentes de información, y el primer elemento corresponde a la covarianza de P sub I con P sub I. Este segundo elemento que está fuera de la diagonal corresponde a la covarianza de P sub I con P sub J. ¿Okay? Y en este otro caso corresponde a la covarianza de P sub I con P sub J y P sub J con P sub J, a la covarianza. ¿Okay? Si nosotros definimos esta matriz así, para resolverla, tenemos básicamente, ¿qué pasa si tenemos la información de un padre y un hijo? ¿Okay? La covarianza que es desconocida hasta el momento, pero ya la conocemos nosotros de lo que hemos visto en el curso, básicamente es la covarianza de P sub I con P sub J, ¿ya? Y P sub I es básicamente el individuo y por tanto corresponde su valor genético a un medio del valor genético del padre, más un medio del valor genético de la madre, más el desvío residual. Y P sub J es el valor genético del padre, que ya hemos hecho todo esto, ¿eh? En las clases anteriores, más el desvío ambiental, y por lo tanto, si nosotros calculamos las covarianzas, las únicas que son básicamente distintas de cero son la covarianza de un medio del valor genético del padre con la covarianza, el valor genético del padre, y eso es básicamente un medio de la varianza aditiva. Este valor de un medio es el elemento que corresponde a la matriz de parentesco entre un padre y un hijo. ¿Ok? Que es igual a 2 veces la coancestría de un padre con un hijo. ¿Ok? Que es todo lo que hemos visto hasta un par en las clases anteriores. O sea, no estoy hablando nada nuevo. ¿Ok? Y por lo tanto, la matriz P es simplemente una matriz que tiene básicamente en la diagonal sigma cuadrados P, y fuera de la diagonal un medio de la varianza aditiva. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la covarianza de C? Es básicamente la covarianza, que tenemos lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos básicamente P sub I con básicamente A sub I, ¿ok? Porque es la covarianza entre el valor genético aditivo del candidato y las fuentes de información, en este caso, perdón, está al revés. Es A, P sub I y P sub J. ¿Ya? Entonces tenemos básicamente la covarianza de P sub I con A sub I, que es esto acá, y la covarianza de P sub J con el valor aditivo del individuo I, que es básicamente lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior. La única diferencia es que el valor de sub I es igual a un medio del valor genético aditivo del padre más un medio del valor genético aditivo de la madre, y por lo tanto ese componente de P sub J con P sub I es básicamente un medio de la varianza aditiva, que es lo mismo que calculamos para la matriz P, y la covarianza de P sub I con P sub J ya sabemos que es igual a la varianza aditiva de la población, y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es construir, invertir esta matriz de acá, 2 por 2 no tiene ninguna ciencia, para obtener el beta 1 y el beta 2, y luego, bueno, después de invertir esta matriz se multiplica por la matriz C, por el vector C, para obtener básicamente el beta 1 y el beta 2. ¿Okay? O sea, es sumamente sencillo. Entonces, estos dos valores son conocidos, se asumen conocidos. En una población, por ejemplo, sigma cuadrado P va a ser conocido, y la variabilidad del carácter también conocida, por lo tanto podemos calcular un medio de la varianza aditiva, estos dos también de acá, para obtener el beta 1 y el beta 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de esto? Básicamente, multiplicar el beta 1, como en este caso, que corresponde al valor fenotípico del individuo expresado como desvío al promedio, el beta 2 como el valor fenotípico de su padre, multiplicado el valor fenotípico de su padre, expresado como desvío al promedio poblacional, y multiplicado por beta 2 para obtener el índice. ¿Ok? O sea, no hemos hecho nada acá. No es nada distinto. Entonces, si tenemos una cantidad de animales dentro de nuestra población, básicamente vamos a tener distintos índices, y ahí podemos seleccionar nuestros animales en base al índice. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta?
¿No? Perfecto. Entonces, el punto acá es que hay varios problemas. Ahora, desde un punto de vista práctico, la implementación de este tipo de selección, de alguna forma, es un poquitito complicada. Porque, en definitiva, imagínense ustedes la siguiente situación. Un animal puede tener un padre con fenotipo. ¿Ok? Sin embargo, un animal puede tener a una hermana con fenotipo, pero no a su padre. ¿Sí o no? Perfectamente. En un sistema de registros prácticos, no todos los animales tienen, básicamente, información pareja. ¿Ya? Puede existir información parcial de cada uno. Entonces, el punto es el siguiente, que teóricamente esto es sumamente importante, es muy relevante, pero en la práctica es muy difícil de implementar, porque en la práctica vamos a tener problemas de cómo implementamos el índice. ¿Ya? Porque resulta que la correlación del índice depende de la fuente de información que nosotros tengamos incluida. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos un individuo que solamente tiene información del fenotipo, de su propio fenotipo, no tiene información de ningún pariente, la correlación que tiene ese animal, vamos a ver al tiro, Alison, a lo que vamos. Ese animal va a tener información de, por ejemplo, solamente su propio valor fenotípico. Otro animal va a tener información de su propio valor fenotípico, pero de su padre, otro de un hermano, por lo tanto vamos a tener distintas correlaciones entre el índice y el valor genético aditivo verdadero, y por tanto eso es complicado, porque perfectamente, si tenemos un animal que tiene básicamente un valor fenotípico muy alto, sin tener información de pariente, y tenemos básicamente un individuo que tiene información de pariente, por tanto su correlación es mucho mejor, mucho más alta, ¿cuál dejamos como posible reproductor? Tenemos ahí un problema, porque tenemos distintas fuentes de información para seleccionar un animal, distintos animales. Entonces es un problema práctico. ¿Okay? Entonces, y el otro problema que tendríamos en la práctica que calcular para cada animal un índice distinto. ¿Ya? Y por tanto en la práctica hacer eso es bastante más complicado. Pero se hace, ¿ya? Se hacía, ¿ya? Y eventualmente se hace en ciertas condiciones. ¿Okay? El tema principal acá es que, y el otro problema es que cuando uno lo hace en la práctica, imagínense ustedes, tenemos la población de vacas, de bovinos de leche de Estados Unidos, imagínense lo que significaría seleccionar por producción de leche, considerando la información de todas las vacas disponibles, de los toros que tenemos disponibles como posibles reproductores. Sería un caos. Porque primero, cada vaca genera su producción de leche en cada predio, y por lo tanto tenemos que tener registro y tener información que asegure que los factores de corrección que estamos utilizando, en este caso el promedio poblacional, sean los mejores valores, ¿ya? Cosa que tampoco tenemos claro, ¿ya? Y en segundo lugar, tenemos problemas de cómo aglomeramos toda esta información de la manera más óptima posible, ¿ya? Porque es imposible, si tenemos 2 millones de vacas o 3 millones de vacas en producción, generar índices de selección para los toros, para los distintos toros, en base a toda esa información de forma parcial, ¿ya? Y más aún, en el caso particular de lo que sucede en las poblaciones que han estado en selección, los animales comienzan a ser parientes entre sí. Y por lo tanto, en un predio no son animales que son independientes. Porque acá estamos asumiendo que el padre, por ejemplo, con la madre, son independientes, pero perfectamente pueden ser parientes. Y esto no estamos, de alguna manera, incorporando esa información en nuestras decisiones de selección. ¿Okay? Entonces, ¿por qué vimos la matriz de parentesco? Básicamente porque la matriz de parentesco y sus variantes genómicas, ¿ya?, se utilizan para predecir valores genéticos de forma conjunta para todos los animales de una población. ¿Okay? Y por ende, esta información, digamos, desde un punto de vista práctico, es la forma más sencilla de hacerlo porque permite
que nosotros, de alguna forma, tomemos las decisiones, las mejores decisiones de selección, considerando toda la información disponible que tienen los animales dentro de nuestro sistema productivo, de forma tal de maximizar la ganancia genética de la población completa, considerando toda la información que tienen todos los animales disponibles de una forma más automática. ¿Okay? Y a la vez, lo que hacemos es básicamente utilizar la misma información para poder predecir nuestros valores de nuestros factores de corrección, que en este caso son los promedios poblacionales, o los promedios asociados a los distintos niveles de los factores que nosotros queremos corregir, para los cuales nosotros queremos corregir nuestras producciones. ¿Okay? Entonces, en el ejemplo del índice, lo que uno hace es predecir, obtener los mejores predictores lineales de los valores genéticos. Sin embargo, en la práctica lo que hacemos, o sea, los índices se utilizaban, y no hace muy poco, es decir, hace 20 años se utilizaban índices de selección en muchas producciones. Ahora obviamente estamos pasando a otro nivel, pero para entender, digamos, se está utilizando básicamente lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Que básicamente la estimación y a su vez tenemos los mejores predictores lineales, los valores genéticos que estamos tratando de obtener dentro de nuestra población. Pero eso lo hacemos de forma conjunta, ¿ya? Y para eso, me están escuchando, ¿cierto? Gracias por contestar. Entonces, el punto, porque había dicho que la internet estaba un poco estable. A ver, lo que podríamos hacer es parar 5 minutos y seguir con lo que queda, para que descansemos 5 minutos. ¿Les parece? Tómense un café,